La cámara de seguridad en el exterior del almacén de suministros 3B del Centro Médico Mercy X capturó dos entradas separadas la noche del 14 de noviembre de 2024. A las 11:43 de la noche, la tarjeta del Dr. Isen Wayase accedió a la puerta cerrada. 90 segundos después, Nora Reyes le siguió. Solo uno de ellos saldría con vida. A la mañana siguiente, el hospital lo calificaría de accidente trágico. Pero la sangre en el suelo de baldosas estériles contaba una historia completamente diferente. Esta no es una historia de pasión que salió mal. Es una historia sobre el poder ejercido como arma, sobre una mujer atrapada entre la pobreza y la supervivencia, y sobre la facilidad con que las instituciones protegen a los depredadores mientras descartan a las víctimas. Lo que sucedió en ese almacén de suministros no comenzó con violencia. Comenzó meses antes con un solo error y un cirujano que vio oportunidad en la vulnerabilidad. El Dr. Isen Wayase era el tipo de hombre cuya fotografía colgaba en el pasillo principal del hospital junto a las palabras excelencia en cuidados cardíacos. A sus 42 años, había pasado 15 construyendo el programa cardiovascular del Centro Médico Mercy X hasta convertirlo en uno de los más respetados del Medio Oeste. Su currículum se leía como un cuento de hadas médico, graduado de la Facultad de Medicina de Northwestern, donde terminó el primero de su promoción, 47 artículos revisados por pares publicados. Innovaciones en cirugía cardíaca mínimamente invasiva que habían sido adoptadas por hospitales de todo el país. Los pacientes lo llamaban un hacedor de milagros. La abuela de 73 años que salió del hospital 6 semanas después de que él reemplazara 3 de sus válvulas cardíacas guardaba su foto en la repisa de la chimenea junto a las fotos de sus nietos. El jugador de fútbol americano de la escuela secundaria, cuyo defecto cardíaco congénito debería haber puesto fin a su carrera deportiva, le atribuía al Dr. Wayase el haberle dado un futuro. Las estaciones de noticias locales lo presentaban en sus segmentos de héroes médicos, y la gala benéfica anual del hospital recaudaba cientos de miles de dólares, en gran parte gracias a su disposición a compartir historias quirúrgicas dramáticas que dejaban a los donantes buscando sus talonarios de cheques. Pero el Isen Wayase público y el Isen Wayase privado existían en dos mundos diferentes. En casa, en la subdivisión de Lakewood Hills, en una casa valorada en $3,2 millones, interpretaba el papel de esposo devoto de Victoria, una abogada corporativa cuyas ambiciones profesionales igualaban las suyas. Sus hijos, Madison y Blake, asistían a la academia privada más prestigiosa del distrito. Isen entrenaba al equipo de la liga infantil de Blake los domingos por la tarde cuando no estaba de guardia. Y los vecinos que lo veían haciendo hamburguesas a la parrilla en su patio trasero o lavando su Mercedes en la entrada creían conocerlo. No sabían sobre las 3 quejas de recursos humanos presentadas contra él en los últimos 8 años, todas resueltas discretamente con acuerdos de confidencialidad y pagos monetarios que nunca llegaron a su expediente personal. No sabían cómo miraba a las jóvenes del personal femenino cuando creía que nadie lo estaba mirando. No sabían que su tutoría de enfermeras y estudiantes de medicina jóvenes y prometedores a veces cruzaba líneas que nunca deberían ser siquiera acercadas y mucho menos violadas. El hospital lo sabía, por supuesto, pero el Dr. Isen Wayase generaba más de $120 millones anualmente para Mercy X a través de su programa quirúrgico. A los hombres que generan esa clase de ingresos se les perdonan muchos pecados. Cuando surgían las quejas, se manejaban discretamente. A los denunciantes se les ofrecían traslados a diferentes departamentos o generosas indemnizaciones a cambio de silencio. El patrón continuó porque el costo de protegerlo siempre fue menor que el costo de perderlo. Nora Reyes no entendía nada de esta historia cuando llegó a Mercy X en 2020. Solo sabía que Estados Unidos representaba la esperanza, que su salario como enfermera de la UCI podía mantener a toda su familia en Filipinas. Y que si trabajaba lo suficientemente duro y se mantenía lo suficientemente callada, finalmente podría darle a su madre y hermanos la seguridad que les había sido esquiva desde que el tifón Haiyan se llevó a su padre en 2013. Había crecido en la ciudad de Tacloban, en la provincia de Leyte, la menor de 5 hijos en una familia que medía la riqueza en si comían arroz en cada comida o solo 2 veces al día. Su padre había sido pescador, su madre una vendedora de mercado que se levantaba a las 4 de la mañana para organizar mangos y pescado seco en una mesa de madera en el mercado público. Cuando llegó el tifón, se llevó a su padre, su hogar y la mayor parte de su esperanza.
La madre de Nora nunca se recuperó completamente de ver cómo el barco de su esposo no regresaba a la orilla. Envejeció una década en un solo año. Nora siempre había sido la inteligente, la que se quedaba despierta hasta tarde leyendo a la luz de las velas, la que memorizaba lecciones que otros niños olvidaban por la mañana. Sus maestros en la escuela pública le dijeron a su madre que era especial, que debería asistir a la universidad, pero la universidad requería dinero que la familia no tenía. Cuando una tía rica se ofreció a pagar la escuela de enfermería, Nora aceptó con el entendimiento de que esto no era caridad sino inversión. Se esperaría que lo pagara manteniendo a la familia una vez que encontrara trabajo. Se graduó de la Universidad de Santo Tomás en 2018 con honores e inmediatamente comenzó a postularse para puestos en el extranjero. Filipinas producía excelentes enfermeras, pero el país no podía ofrecer salarios suficientes para mantener a padres ancianos y hermanos menores aún en la escuela. Estados Unidos pagaba 5 veces lo que podía ganar en casa. Cuando la agencia de personal médico la contactó sobre un puesto en el Centro Médico Mercy en Chicago, no dudó. La visa de trabajo H-1B que le ofrecieron era la salvación de su familia. La realidad de la vida en Estados Unidos resultó ser más difícil de lo que sugerían los folletos. Nora llegó a Chicago en febrero de 2020, solo semanas antes de que la pandemia transformara la atención médica en una zona de guerra, y se encontró trabajando turnos nocturnos de 12 horas en la UCI cardiovascular. El trabajo en sí no la asustaba. Tenía manos fuertes y un temperamento firme, y los pacientes respondían a su trato amable y cuidado genuino, pero el aislamiento era abrumador. Vivía en un estudio en South Lakewood, un barrio donde podía pagar el alquiler pero rara vez veía a alguien que se pareciera a ella o hablara tagalo. Comía sola, dormía durante el día cuando el resto del mundo estaba despierto y hacía videollamadas a su familia todos los domingos para saber sobre la salud de su madre y el progreso de su hermana menor en la universidad. Cada mes, enviaba a casa $1,200, casi el 60% de su cheque. El dinero cubría la medicación de su madre para la diabetes y la presión arterial alta, la matrícula de su hermana y ayudaba a mantener a los nietos que criaban sus hermanos mayores. En Tacloban, la familia llamaba a Nora su ángel. En Chicago, ella usaba los mismos 4 conjuntos de uniformes que lavaba a mano en el lavabo de su baño porque comprar más parecía un desperdicio cuando ese dinero podría ir a su familia. No podía permitirse perder este trabajo. No podía permitirse hacer enemigos. No podía permitirse decir no cuando personas poderosas hacían peticiones. El Centro Médico Mercy se alzaba sobre el South Side como un monumento a la medicina moderna, 847 camas distribuidas en 12 pisos de vidrio y acero. La unidad cardiovascular ocupaba el 7º piso, donde los pacientes cardíacos más críticos recibían. Monitoreó las 24 horas del día por parte de enfermeras como Nora que habían sido especialmente capacitadas para reconocer las señales sutiles de que un corazón estaba fallando antes de que los monitores pudieran detectarlo. Era medicina de alto riesgo, del tipo donde los pequeños errores podían convertirse en consecuencias fatales, y la presión creaba una jerarquía rígida que todos entendían incluso si nadie la discutía abiertamente. Los cirujanos se encontraban en el ápice de esta jerarquía, figuras divinas con batas blancas cuyas decisiones determinaban quién vivía y quién moría. Debajo de ellos venían los médicos tratantes, luego los residentes e internos, luego las enfermeras y, finalmente, el personal de apoyo que vaciaba orinales y fregaba pisos. Esta estructura no era exclusiva de Mercy. Existía en todos los hospitales de Estados Unidos, un sistema de castas disfrazado con el lenguaje de la experiencia médica pero reforzado por algo más primitivo, el poder. El doctor Isenwayase entendía el poder. Sabía que su posición en la junta del hospital le daba influencia sobre las decisiones de contratación y despido. Sabía que su reputación aportaba prestigio a la institución y que el prestigio se traducía en financiación, subvenciones y la capacidad de atraer a los mejores estudiantes de medicina. Sabía que las enfermeras necesitaban evaluaciones positivas de los médicos con los que trabajaban, y que un solo comentario negativo en un expediente personal podía descarrilar una carrera. Lo más importante, sabía que enfermeras eran vulnerables, cuales no podían permitirse quejarse, cuáles tenían algo que perder que era más valioso que su dignidad. El almacén de suministros 3B estaba ubicado entre 2 salas mecánicas en el 7º piso, un espacio de 12 por 15 pies abastecido con líquidos intravenosos, catéteres,
equipos estériles y suministros de preparación de medicamentos. El personal del hospital accedía a él con sus tarjetas de seguridad y una cámara apuntando a la entrada registraba a quien entraba y salía. Pero la cámara no captaba lo que sucedía dentro, y las salas mecánicas a ambos lados creaban suficiente ruido ambiental para que las conversaciones mantenidas en el almacén de suministros permanecieran privadas. Con los años, se había dado a conocer entre el personal como el lugar donde ocurrían las conversaciones difíciles, donde los médicos reprendían a las enfermeras que habían cometido errores, donde se discutían asuntos de personal lejos de pacientes y familiares. También se había convertido en otra cosa, un lugar donde las personas desaparecían por minutos a la vez y emergían con aspecto conmocionado, ruborizado o enojado. Y nadie hacía preguntas porque hacer preguntas significaba involucrarse, e involucrarse significaba consecuencias. El fatídico error de registro ocurrió el 18 de octubre de 2023, a las 3:42 de la mañana. Nora había estado en la hora 9 de su turno, manejando 3 pacientes críticos en la UCI cardiovascular. Uno de ellos era Marcus Chen, un hombre de 67 años recuperándose de una cirugía de injerto de bypass de arteria coronaria. El protocolo hospitalario requería que las enfermeras verificaran y documentaran los signos vitales cada 2 horas para los pacientes postquirúrgicos. Nora había realizado la verificación de vitales de las 2 de la mañana, confirmado que la frecuencia cardíaca y la presión arterial del señor Chen eran estables, ajustado sus líquidos intravenosos en consecuencia, y luego fue requerida para asistir en una emergencia en la habitación contigua antes de que pudiera registrar los signos vitales en el sistema informático. Tenía la intención de volver y completar la documentación. Siempre completaba su documentación. Pero la emergencia tomó 40 minutos, y para cuando regresó a su puesto, los detalles específicos de los vitales del señor Chen habían comenzado a mezclarse con las docenas de otros puntos de datos que había recopilado esa noche. Hizo una nota en papel para completar una entrada tardía durante su próximo descanso, luego fue requerida para otra crisis de paciente, y la nota quedó enterrada bajo otros papeles, y a las 6 de la mañana, cuando su turno terminó y se arrastró hasta el estacionamiento con el agotamiento nublándole la vista, lo había olvidado por completo. El doctor Isen Wayase comenzó sus rondas a las 6 de la mañana, revisando gráficos y verificando a los pacientes postoperatorios antes de su primera cirugía a las 8. Detectó la documentación faltante inmediatamente. Un cirujano meticuloso desarrolla un ojo para los vacíos en el registro médico, para los espacios donde la información debería existir pero no existe. Cualquier médico tratante habría manejado esto de la misma manera, mencionárselo a la enfermera a cargo, quien luego haría un seguimiento con Nora para completar una entrada tardía con una explicación. Fue un error menor, del tipo que ocurría ocasionalmente en el caos de una UCI ocupada, y existía un protocolo estándar para corregirlo sin drama. Pero Isen Wayase no siguió el protocolo estándar. Dio algo más en esa documentación faltante de signos vitales, una oportunidad. Encontró a Nora en la sala de preparación de medicamentos justo cuando estaba recogiendo sus pertenencias para irse. La sala era pequeña, apenas lo suficientemente grande para 2 personas. Con un mostrador a lo largo de una pared donde las enfermeras preparaban medicamentos y un refrigerador que zumbaba lo suficientemente fuerte como para amortiguar una conversación tranquila. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, proyectando todo en el duro resplandor azul blanco que hacía que todos parecieran ligeramente enfermos. Enfermera Reyes, dijo, y ella se giró, sorprendida de ver al jefe de cirugía cardiovascular dirigiéndose a ella directamente. En 6 meses de trabajo en Mercy, ella había asistido con sus pacientes docenas de veces, pero él nunca había aprendido su nombre, nunca había hecho contacto visual con ella por más que los segundos requeridos para dar instrucciones durante las rondas. Ahora la estaba mirando con una expresión que no podía descifrar del todo, algo entre preocupación y algo más. Sí, doctor Wayase. Mantuvo su voz respetuosa, deferente, la forma en que le habían enseñado a dirigirse a figuras de autoridad tanto en la escuela de enfermería como en su hogar de la infancia. Él se adentró en la habitación y dejó que la puerta se cerrara detrás de él. El clic del pestillo pareció más fuerte de lo que debería haber sido. Necesitamos hablar sobre el historial de Marcus Chen. Los signos vitales de las 2 de la mañana no están documentados. El estómago se le encogió. Hice la verificación, solo olvidé registrarla. ¿Puedo completar una entrada tardía ahora mismo?
Así no es como lo verá la junta médica. Su voz era tranquila, casi amable, pero había algo debajo de la amabilidad que le erizó el vello de la nuca. ¿Sabes qué les pasa a las enfermeras que falsifican registros médicos? No es solo una cuestión disciplinaria, es una cuestión legal. La Junta de Enfermería se involucra, inmigración se involucra. La palabra inmigración la golpeó como agua fría. No falsifiqué nada. Hice la verificación, solo no la documenté de inmediato. Eso es diferente. Lo es. Él se cruzó de brazos, bloqueando la puerta con su cuerpo a pesar de que técnicamente había espacio para que ella pasara si lo intentaba. Desde un punto de vista legal, no hay diferencia entre olvidar documentar y nunca realizar la verificación en primer lugar. Ambos escenarios muestran lo mismo en el historial, datos faltantes. Y con tu estatus de visa, cualquier pregunta sobre tu competencia o tu honestidad se convierte en un asunto de inmigración. ¿Entiendes eso, verdad? Ella entendía. Entendía que su visa H-1B estaba ligada a su empleo, que perder su trabajo significaba perder su derecho legal a permanecer en el país. Que la policía de inmigración no distinguía entre ser despedida por incompetencia y ser despedida por cualquier otra razón. Entendía que la deportación significaría regresar a Filipinas, donde no podría ganar lo suficiente para mantener a su familia, donde la medicación de su madre se volvería inasequible, donde su hermana tendría que abandonar la universidad. Entendía que todo por lo que se había sacrificado, todo lo que había soportado, podría desaparecer debido a una entrada de documentación omitida a las 3 de la mañana. Puedo arreglar esto, dijo, y ahora su voz era definitivamente amable, la voz de alguien que ofrecía ayuda. Voy a antedatar mi nota de progreso, diciendo que confirmé verbalmente los signos vitales contigo durante las rondas. Eso crea un registro de que se realizó la verificación, y tú puedes completar tu documentación como una entrada tardía haciendo referencia a mi nota. Problema resuelto. El alivio la inundó, seguido inmediatamente por la confusión. ¿Por qué el jefe de cirugía cardiovascular se desviaría de su camino para ayudar a una enfermera de planta que apenas conocía? Gracias, doctor Wayase. Realmente aprecio. Pero entiendes, interrumpió, y la amabilidad en su voz adquirió un matiz, que cuando alguien te ayuda así, le debes algo. A la gente que me ayuda, yo les ayudo de vuelta. A la gente que no. Dejó la frase incompleta, la amenaza implícita en lo que no se dijo. ¿Así que estamos claros? Ahora me debes una. No era una pregunta. Era una declaración de hecho, una deuda contraída, una dinámica de poder establecida. Nora sintió porque ¿qué más podía hacer? Su formación de enfermería le había enseñado a evaluar situaciones rápidamente y responder apropiadamente. Esta situación era clara. Rechazar su ayuda y enfrentar una posible terminación y deportación, o aceptar su ayuda e incurrir en alguna obligación futura indefinida. En realidad, no era una opción en absoluto. Gracias, dijo de nuevo, y su voz sonó pequeña incluso para sus propios oídos. Buena chica, dijo, sonrió y salió de la sala de medicación. Nora se quedó allí por un largo momento después de que él se fue, mirando su reflejo en la puerta de cristal del refrigerador de medicamentos. Parecía cansada, parecía asustada, parecía alguien que acababa de cometer un terrible error pero no podía identificar cuál era. Se dijo a sí misma que no era nada, que solo estaba siendo amable de una manera un tanto torpe, que los hombres poderosos a veces resultaban intimidantes incluso cuando tenían buenas intenciones. Se dijo a sí misma que trabajaría más duro, que sería más cuidadosa con su registro, que se aseguraría de no darle a él ni a nadie más motivos para cuestionar su competencia. Se dijo a sí misma que si mantenía la cabeza baja y hacía su trabajo perfectamente, él se olvidaría de ella y esta deuda se desvanecería en la nada. Se equivocó en todo. El patrón se estableció lentamente, tan gradualmente que Nora no lo reconoció como un patrón hasta que ya estaba atrapada en él. Noviembre de 2023 comenzó con bastante normalidad. Trabajó sus turnos nocturnos, cuidó a sus pacientes, envió dinero a casa todos los viernes y trató de no pensar demasiado en el breve encuentro con el doctor Wayase en la sala de medicamentos. Él había presentado su nota antedatada, ella había completado su entrada tardía y la documentación faltante se resolvió sin incidentes. Ella esperaba que ese fuera el final. El primer mensaje de texto llegó el 8 de noviembre a las 11:37 de la noche, a mitad de su turno.
Su teléfono vibró en su bolsillo mientras ajustaba un goteo intravenoso para un paciente que se recuperaba de una cirugía de reemplazo de válvula y lo ignoró hasta que pudo alejarse. Cuando finalmente revisó, vio un número desconocido y un breve mensaje: ¿puedes quedarte hasta tarde para ayudar con las verificaciones postoperatorias de los pacientes cardíacos? Quiero asegurarme de que todo esté cubierto. EW. Isen Wayase. De alguna manera había conseguido su número de teléfono celular personal, aunque ella nunca se lo había dado. Los directorios de personal del hospital incluían la información de contacto de los empleados, se recordó a sí misma. No había nada inapropiado en que un médico enviara mensajes de texto a una enfermera sobre la atención al paciente. Ella respondió que podía quedarse una hora extra si era necesario, y él devolvió un emoji de pulgar hacia arriba. El turno transcurrió sin incidentes, y el doctor Wayase nunca le pidió la asistencia adicional. Se preguntó si se había olvidado o si la situación se había resuelto por sí misma. El siguiente mensaje de texto llegó 3 días después a las 2:15 de la mañana: necesito discutir los protocolos de atención al paciente. ¿Puedes reunirte conmigo en mi oficina después de tu turno? Este mensaje se sintió diferente, menos concreto. ¿Qué protocolos? ¿Qué paciente? Pero cuestionar la solicitud de un cirujano se sentía peligroso, especialmente dada la deuda que le debía, así que ella accedió. A las 7 de la mañana, agotada y sin querer nada más que irse a casa a dormir, se dirigió al ala administrativa donde los médicos senior tenían sus oficinas. La oficina del Dr. Wayase se veía exactamente como ella esperaba: títulos y certificaciones cubriendo una pared, premios y placas en otra. Fotografías de él con pacientes y políticos famosos dispersas por su escritorio y aparador. Él le indicó que se sentara en la silla de cuero frente a su enorme escritorio de roble, y ella se posó en el borde, su lenguaje corporal comunicando su deseo de que esta reunión fuera breve. «Te ves cansada», dijo, estudiando su rostro con una intensidad que la incomodó. «Estás trabajando demasiado». «Estoy bien, doctor Wayase». ¿Quería discutir protocolos? Cierto. Se reclinó en su silla, juntando las manos en forma de tejado. «He estado observando tu trabajo. Eres buena, muy minuciosa. Mejor que la mayoría de las enfermeras del piso. Gracias». Ella esperó a que continuara, a que explicara el propósito real de esta reunión. «Estás lejos de casa», dijo en su lugar. «Filipinas, ¿verdad? Tacloban? Debe ser solitario, estar tan lejos de la familia». ¿Cómo sabía él que ella era de Tacloban específicamente? ¿Había consultado su expediente personal? «Hago videollamadas con ellos todas las semanas». «No es tan malo. Aún así, eso es mucha presión. Mantener a una familia con el salario de una enfermera. Enviar dinero a casa todos los meses. ¿Cuánto es? ¿La mitad de tu cheque?». Lo dijo casualmente, pero la implicación era clara. Él había investigado sobre ella, conocía su situación financiera, entendía exactamente cuán precaria era su posición. «Me las arreglo bien». Su voz salió más a la defensiva de lo que pretendía. «Estoy seguro de que sí. Solo digo, si alguna vez necesitaras ayuda, necesitaras que alguien intercediera por ti, estoy en la junta del hospital. Tengo influencia sobre las decisiones salariales, las asignaciones de horas extras, ese tipo de cosas. Podría hacer tu vida más fácil». Hizo una pausa, observando su reacción. «O más difícil, supongo, dependiendo». Ahí estaba de nuevo, esa amenaza inacabada. La oferta de ayuda con la sugerencia implícita de que rechazar la ayuda tendría consecuencias. La frecuencia cardíaca de Nora se aceleró, sus instintos de enfermera evaluando automáticamente sus propios signos vitales. Frecuencia cardíaca elevada, tensión muscular, hipervigilancia. Su cuerpo reconoció una amenaza incluso si su mente consciente todavía intentaba racionalizar esta conversación como normal. «Aprecio eso, doctor Wayase. ¿Hay algo específico sobre los protocolos de pacientes que quería discutir?» Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Hoy no. Solo quería ver cómo estabas, asegurarme de que te estás adaptando bien. Puedes irte. Descansa un poco». Ella se puso de pie, moviéndose hacia la puerta rápidamente, y su voz la detuvo. «Oh, ¿y Nora? Puedes llamarme Isen cuando estemos solos. Somos colegas, después de todo. Colegas». Como si una enfermera de planta y el jefe de cirugía cardiovascular existieran en el mismo plano, como si la diferencia de poder entre ellos no hiciera que esa sugerencia fuera absurda e inapropiada. Ella
murmuró algo que podría haber sido acuerdo o reconocimiento y huyó a su coche. Los mensajes de texto continuaron durante noviembre y diciembre, llegando a horas extrañas, 11 de la noche, 2 de la mañana, 5 de la mañana. A veces contenían preguntas reales relacionadas con el trabajo. Más a menudo eran observaciones personales. Hoy te veías cansada. Asegúrate de cuidarte. Te estoy observando. Te vi en la cafetería. Deberías comer más, estás demasiado delgada. ¿Trabajando otro doble turno? No te agotes. Eres demasiado valiosa. Cada mensaje creaba una pequeña sacudida de ansiedad. Comenzó a revisar su teléfono compulsivamente, temiendo ver su número. Se volvió hiperconsciente de su presencia en el piso, siguiendo sus movimientos durante las rondas para poder evitar estar a solas con él. Pero Mercy X no era tan grande, y la unidad cardiovascular era su territorio. Evitarlo por completo era imposible. Diciembre trajo las visitas a la oficina. Él la llamaría por el intercomunicador durante su turno, pidiéndole que fuera a su oficina para revisar el plan de atención de un paciente o discutir una orden de medicación. Estas reuniones siempre comenzaban con temas médicos legítimos antes de deslizarse hacia territorio personal. Le preguntaba sobre su familia, su vida en Filipinas, su estatus migratorio. Se posicionaba como comprensivo, el único en el hospital que realmente la veía como un ser humano en lugar de solo otra enfermera. El sistema de salud estadounidense no es amable con los inmigrantes, le dijo durante una de estas reuniones. He visto a buenas enfermeras ser devoradas y escupidas porque no tenían a nadie que las protegiera. Tienes suerte de que yo esté cuidándote. Suerte. La palabra le revolvió el estómago, pero ella sonrió y le dio las gracias porque ¿qué más podía hacer? Había sido criada para respetar la autoridad, para deferir ante las personas en el poder, para nunca causar problemas. Su educación católica le enseñó a ser agradecida, a confiar en que las personas en puestos de liderazgo tenían buenas intenciones. Pero la forma en que su mano se detenía en su hombro cuando ella se levantaba para irse, la forma en que sus ojos recorrían su cuerpo cuando creía que ella no estaba mirando, la forma en que se paraba demasiado cerca y hablaba demasiado bajo, estas cosas contradecían la amabilidad que afirmaba estar mostrando. En enero, los encuentros se intensificaron. Comenzó a encontrar razones para estar donde quiera que ella estuviera, los almacenes de suministros, las áreas de preparación de medicamentos, los pasillos vacíos al final del piso donde el personal iba a buscar un momento de tranquilidad. Otras enfermeras se dieron cuenta. El doctor Wayase parece favorecerte, comentó una colega en la sala de descanso. Debe ser agradable tener al jefe cuidándote. El comentario estaba teñido con algo que podría haber sido celos o podría haber sido advertencia. Nora quería explicar que no quería su atención, que su favor se sentía más como vigilancia que como apoyo, pero ¿cómo podía articular eso sin sonar paranoica o desagradecida? Todos los demás parecían interpretar su interés como tutoría, como el resultado natural de que ella era una enfermera concienzuda que había llamado la atención de un cirujano exigente pero justo. Nadie más parecía ver la depredación debajo del barniz profesional. El día de San Valentín, la acorraló en el almacén de suministros 3B a las 10:30 de la noche. Ella había ido allí para reabastecer su carro de medicamentos para el turno de noche, y él apareció detrás de ella tan silenciosamente que ella no supo que él estaba allí hasta que se giró y lo encontró bloqueando la puerta. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Hoy le compré flores a mi esposa, dijo conversacionalmente, como si estuvieran teniendo una interacción normal y no estuvieran parados en una habitación de 12 por 15 pies sin testigos y con una puerta cerrada. Deber, ya sabes. 20 años de matrimonio, haces lo que se espera. Pero seguía pensando en ti en su lugar. Doctor Wayase, necesito volver con mis pacientes. Ella se movió hacia la puerta, pero él no se hizo a un lado. ¿Sabes lo que se siente? Continuó como si ella no hubiera hablado, estar casado con alguien que ya no te ve. ¿Qué está tan concentrada en su propia carrera que básicamente son compañeros de piso? Victoria y yo no hemos sido íntimos en meses. Tal vez más. Pierdo la cuenta. El horror invadió a Nora. Esto estaba cruzando una línea tan atroz que incluso su deferencia entrenada a la autoridad no podía hacer que lo racionalizara. Realmente necesito irme. Pienso en ti, dijo, y se acercó. La forma en que te mueves por la unidad, tan cuidadosa con los pacientes. La forma en que te ves con esos uniformes. Pienso en cómo te ves sin ellos. Basta. La palabra salió apenas como un susurro.
Me debes una, ¿recuerdas? Ese error de registro podría haber terminado tu carrera, haberte deportado. Yo te salvé. Y ahora te estoy diciendo lo que quiero. Extendió la mano y le tocó la cara, y ella se encogió. ¿Qué pasa? No seas así. Esto no es apropiado. Su voz temblaba ahora. Usted está casado. Soy su empleada. ¿Esto es qué? Su voz se endureció. ¿Acoso? ¿Quieres presentar una queja? Adelante. Veamos cómo te funciona. ¿Crees que Recursos Humanos se pondrá del lado de una enfermera inmigrante con visa de trabajo en contra del jefe de cirugía cardiovascular que aporta más de $100 millones a este hospital? ¿Crees que creerán que yo, un padre casado de 2 hijos con una reputación impecable, te estaba acosando? ¿O crees que creerán que malinterpretaste la tutoría profesional como algo inapropiado porque no entiendes la cultura laboral estadounidense? Cada palabra estaba calculada para paralizarla con miedo, y funcionó. Ella se quedó inmóvil mientras él se inclinaba y presionaba su boca contra la de ella. Sus labios estaban fríos y sabían a café. Ella mantuvo la boca cerrada, su cuerpo rígido, y después de un momento él se echó hacia atrás. ¿Ves? No fue tan malo. Le sonrió, y la sonrisa fue peor que el beso porque era tan normal, tan casual, como si acabara de hacer algo dulce y romántico en lugar de algo que la hacía sentir como si se estuviera ahogando. Nos lo tomaremos con calma. Soy un hombre paciente. Pero recuerda, Nora, me debes tu trabajo, tu visa, la supervivencia de tu familia. Esto es apropiado. Esto es solo tú pagando lo que me debes. Él salió del almacén de suministros, y ella se quedó allí durante 20 minutos después, con la espalda presionada contra la estantería de metal, su respiración saliendo en jadeos cortos que sonaban demasiado fuertes en el pequeño espacio. Quería llorar, pero no podía permitirse el lujo de desmoronarse. Le quedaban 7 horas de turno, 3 pacientes críticos que dependían de ella y una familia a medio mundo de distancia que dependía del cheque que ganaba soportando lo que fuera que esto era. Cuando finalmente regresó al piso, se lavó la cara en el baño del personal, se volvió a aplicar el bálsamo labial y sonrió al siguiente familiar que le preguntó cómo estaba su padre después de su cirugía de bypass. Realizó su trabajo perfectamente, mecánicamente, mientras una parte de su mente gritaba que necesitaba denunciar lo que había sucedido, que esto era agresión, que ningún trabajo valía esto. Pero otra parte de su mente, la parte entrenada por la pobreza, la precariedad migratoria y la obligación familiar, calculó el costo de la denuncia. Perdería su trabajo. El hospital se pondría del lado del doctor Wallace. Su visa sería cancelada. Sería deportada. La medicación de su madre se volvería inasequible. Su hermana abandonaría la universidad. La familia extendida que dependía de las remesas que enviaba tendría dificultades. ¿Toda esa consecuencia por qué? ¿Un beso forzado que duró 5 segundos? ¿Quién le creería? ¿A quién le importaría? Se fue a casa a las 7 de la mañana y se quedó en la ducha hasta que el agua se enfrió, restregándose la boca hasta que sus labios se sintieron en carne viva. Luego se metió en la cama y miró fijamente al techo, diciéndose a sí misma que tal vez había terminado, que tal vez él había satisfecho cualquier impulso que lo había llevado a acorralarla, que tal vez mañana volvería a ser normal. Se equivocó también en eso. Las agresiones escalaron durante febrero y marzo. Él comenzó a llamarla al almacén de suministros 3B durante los turnos nocturnos, cuando el piso estaba con poco personal y nadie notaría que una enfermera desaparecía durante 10 o 15 minutos. Cada vez, él presionaba más. Un beso forzado se convirtió en tocamientos. Los tocamientos se convirtieron en él presionándola contra la estantería y frotándose contra ella mientras ella permanecía inmóvil, disociándose, mirando las etiquetas del inventario y contando suministros en su cabeza para escapar de lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. Estás tan tensa, decía, como si su miedo fuera un defecto de personalidad en lugar de una respuesta razonable a la agresión. Solo relájate. Esto es bueno para ambos. Lo necesitas tanto como yo. El 5 de marzo, la violó por primera vez. El asalto en el almacén de suministros 3B el 5 de marzo de 2024 duró 8 minutos, según los registros de acceso de la tarjeta. La mente de Nora se separó de su cuerpo durante esos minutos, flotando en algún lugar cerca del techo mientras el doctor Isenwayase se forzaba a sí mismo dentro de ella en el frío suelo de baldosas. Contó las baldosas del techo. 16. Catalogó las cajas de solución salina normal en la estantería.
12 bolsas por caja. Notó la grieta en la baldosa del suelo debajo de ella, 4 pulgadas de largo, corriendo en diagonal. Estos detalles llenaron su conciencia, protegiéndola de una realidad que la destrozaría por completo. Cuando terminó, se puso de pie y se ajustó la ropa con los mismos movimientos metódicos que usaba al quitarse los guantes quirúrgicos. Límpiate, vuelve al trabajo. ¿Y Nora? No hagas ninguna estupidez. Ella no se movió durante 3 minutos después de que él se fue. Cuando finalmente se puso de pie, había sangre en sus muslos. Se limpió con toallas de papel, las enterró profundamente en el contenedor de riesgo biológico y pasó 30 minutos en el baño del personal obligando a su respiración a volver a la normalidad. Le quedaban 4 horas de turno. Sus pacientes la necesitaban. No podía desmoronarse. Llamó para reportarse enferma al día siguiente, su primera ausencia en 4 años en Mercy. Pasó 36 horas en el suelo de su baño, incapaz de llegar a su cama. Intentó convencerse de ir a la policía, pero los obstáculos eran insuperables. Sin pruebas, sin testigos. Su palabra contra la de él. Una enfermera inmigrante contra un cirujano prominente. Incluso si le creían, la investigación le costaría su trabajo, su visa, la supervivencia de su familia. Los asaltos continuaron durante marzo. El 12 de marzo, fue más violento, dejándole moretones en los brazos que cubrió con mangas largas. Eres mía ahora. Recuerda eso, susurró después. A mediados de marzo, había perdido 8 libras. El insomnio consumía sus días. Brevemente consideró el suicidio, parada en su balcón del 3er piso calculando si la altura era suficiente. Pero el suicidio era un pecado mortal y, más pragmáticamente, su muerte dejaría a su familia sin nada. El 20 de marzo a las 3 de la mañana, escribió un correo electrónico a la abogada de inmigración Elena Vázquez. Escribió toda la historia, la coerción, las amenazas de visa, las violaciones, su necesidad de entender sus derechos. Lo leyó 7 veces, con el dedo suspendido sobre enviar durante 20 minutos. Luego lo guardó como borrador y cerró su computadora portátil. Incluso buscar asesoramiento legal se sentía peligroso. Abril trajo el descubrimiento. Su periodo, siempre regular, tenía 2 semanas de retraso. Las náuseas que comenzaron el 10 de abril, los senos sensibles, el agotamiento, síntomas demasiado familiares para descartarlos. El 15 de abril, compró una prueba de embarazo en una farmacia distante, pagando en efectivo. Se la hizo en el baño del hospital durante su turno. 2 líneas rosadas aparecieron inmediatamente. Claras. Innegables. Se sentó en el inodoro sosteniendo la prueba positiva, su mente en blanco antes de que las implicaciones se estrellaran sobre ella. Embarazada del hijo de su violador. Su educación católica decía que el aborto era un asesinato. Pero llevar este bebé se sentía imposible. ¿Cómo trabajaría durante el embarazo? ¿Cómo lo ocultaría? ¿Cómo podría pagar la atención? ¿Cómo podría mirar a un bebé que le recordaba la violación? La clínica gratuita en South Lakewood lo confirmó. 6 semanas de embarazo. La consejera le dio folletos sobre opciones. Los precios del aborto oscilaban entre $600 y $1,200. Ella tenía $217 después de enviar dinero a casa y pagar el alquiler. Sin amigos a quienes pedir prestado. Sin forma de preguntar a la familia sin explicar. Atrapada de nuevo por la biología, la pobreza y la culpa religiosa. El 22 de abril, le envió un mensaje de texto al Dr. Guayase: necesitamos hablar. Es urgente. Su respuesta: almacén de suministros 3B. 11 de la noche. La ubicación era crueldad deliberada, obligándola a volver a la escena de sus agresiones. Ella entró exactamente a las 11 de la noche. Él ya estaba dentro, revisando su teléfono. ¿Qué es tan urgente? Estoy embarazada. 5 segundos de silencio. Luego su rostro se transformó en un cálculo frío. ¿Está segura de que es mío? Usted sabe que lo es. Esto es un problema. No lo siento o estás bien. Solo, esto es un problema. Tienes que deshacerte de él, exigió. Tengo una familia, una carrera. Esto no puede salir a la luz. Te daré dinero para una clínica. Indiana, sin preguntas. No sé si puedo hacer eso. Es una vida. Es un grupo de células, dijo fríamente. No seas estúpida. ¿Crees que puedes criar un bebé con tu salario mientras mantienes a tu familia? Este no es momento para dramas religiosos. Ocúpate de esto esta semana. Problema resuelto. Necesito tiempo. No tienes tiempo.
Se acercó. Esto es lo que sucede si no te encargas de esto. Denuncio el error de registro. Presento quejas ante la Junta de Enfermería sobre registros falsificados. Contacto a Inmigración sobre tu competencia y estabilidad mental. Le digo a todos que me sedujiste, que estás tratando de atraparme. Te destruyo por completo. O te encargas de esto en silencio. Elige rápido. Durante las semanas siguientes, la presión se intensificó. Mensajes de texto diarios. ¿Ya te encargaste de ello? Los mensajes se convirtieron en amenazas. Puedo conseguirte píldoras. Tómalas, se acabó. No me obligues a hacer algo de lo que ambos nos arrepentiremos. En julio, tenía 16 semanas y ya se le notaba. Usaba uniformes holgados, pero su pequeña complexión hacía que ocultarlo fuera difícil. El doctor Guayase lo notó durante las rondas, la rabia brillando en su rostro. Esa tarde la acorraló en la sala de medicamentos. Se te nota. No pude hacerlo. Intenté. No pudiste, o no quisiste. ¿Entiendes lo que me estás haciendo? Estás caminando por ahí con pruebas como si fuera un trofeo. No es prueba de lo que hemos estado haciendo. Es prueba de lo que usted me hizo. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. Él la agarró del brazo, magullándole la carne. No te atrevas a reescribir esto. Podrías haber dicho que no. Podrías haberte ido. Dije que no. Dije que no y a usted no le importó. Estaba llorando. Usted me violó. Usó mi visa contra mí. Usted me violó. Él la soltó, su rostro lleno de desprecio. Nadie te creerá. Eres una inmigrante desesperada. Yo soy un cirujano respetado. Tu palabra contra la mía. Ambos sabemos cómo termina eso. Ella sabía que tenía razón. Pero algo había cambiado. Ya había perdido todo: dignidad, seguridad, la creencia de que el cumplimiento la protegería. ¿Qué le quedaba por perder? He estado documentando todo, dijo, observando cómo su confianza flaqueaba. Fechas. Horas. Lo que dijo. Lo que hizo. Tengo correos electrónicos a abogados. Tengo pruebas. Solo era parcialmente cierto, entradas de diario dispersas, un correo electrónico no enviado, pero él no lo sabía. Por primera vez, vio miedo en sus ojos. Estás mintiendo. Inténtelo. La amenaza se cernió entre ellos antes de que él se fuera. Nora se quedó en la sala de medicamentos, con el corazón latiéndole con fuerza, preguntándose si acababa de salvarse o de firmar su sentencia de muerte. 13 de noviembre de 2024. Nora se despertó a las 2 de la tarde, su cuerpo de 20 semanas de embarazo haciendo que el descanso fuera imposible. Se sentó en la mesa de su cocina mirando su diario, luego escribió lo que sospechaba que podría ser su última entrada. Última entrada. Quiere reunirse esta noche. Creo que me va a hacer daño. Su mensaje de texto de ayer: esto termina ahora. Jueves por la noche. Almacén de suministros 3B. 11:45 de la noche, última vez que pregunto amablemente. Si algo me sucede, el doctor Isen Guayase me asesinó. Me violó a partir de marzo. Usó mi visa para amenazarme. Este bebé es suyo, concebido a través de la violencia. Exigió que abortara. Me negué. Ahora creo que me va a matar. Quien encuentre esto, por favor créame. No permitan que lo llamen accidente. Escondió el diario debajo de su colchón. Luego le envió un mensaje de texto a su madre: te amo, cuídate mucho. Una simple despedida que su madre no reconocería como final. En Mercy tomó el informe y se instaló en su turno. A las 11:30 de la noche, llegó su mensaje de texto: no llegues tarde. Las imágenes de seguridad a las 11:43 de la noche mostraron la tarjeta del doctor Guayase accediendo al almacén de suministros 3B. Entró rápidamente, mirando por el pasillo. Dentro, caminó, su mente acelerada a través de escenarios. El embarazo estaba demasiado avanzado para un aborto con medicamentos. Ella se estaba negando de todos modos. Afirmaba tener documentación. Mientras estuviera viva, era una amenaza existencial para su matrimonio, carrera, reputación, libertad. Las palabras de su abogado resonaron: en este clima, una acusación por sí sola destruye tu carrera. Incluso sin condena, tu vida termina. Si ella desaparecía, si no podía testificar, sus acusaciones morían con ella. A las 11:44 de la noche, la tarjeta de Nora se deslizó. La cámara capturó su acercamiento: uniforme estampado floral sobre su vientre embarazado, una mano descansando protectoramente sobre su abdomen, vacilación en sus pasos. Se detuvo en la puerta, tomó aire, entró.
Viniste, dijo Isen desde el otro lado de la habitación. No me diste opción. Ella se quedó cerca de la puerta, los hombros encorvados a la defensiva. 7 meses, Nora. 7 meses para encargarte de esto en silencio. Tienes 20 semanas de embarazo, creando una bomba de tiempo que nos destruye a ambos. Voy a desaparecer. Renunciar, mudarme lejos, criar al bebé sola. Nunca me volverás a ver. ¿Y cuando necesites dinero y presentes una demanda de paternidad? ¿Cuándo te enojes y hables con abogados? Negó con la cabeza. Eso es solo una detonación retrasada. Firmaré algo, lo que usted quiera. Tus promesas no valen nada. Se movió hacia ella. La única promesa en la que confío es que tú no estés cerca para romperla. La amenaza fue explícita. Nora se acercó al picaporte, pero Isen se abalanzó, agarrándole la muñeca. Ella tropezó, su cadera chocó con un carro de metal. Las cajas de líquido intravenoso cayeron al suelo con golpes huecos. Suélteme, no hasta que resolvamos esto. La apartó de la puerta, eliminando la huida. Voy a quedarme con el bebé, dijo ella, desafiante a pesar del terror. Ya no puede obligarme a hacer nada. Deberías tener mucho miedo. No puedo obligarte a hacer nada, pero puedo asegurarme de que tampoco hagas nada. Entonces ella entendió, iba a morir allí. La claridad le dio un extraño coraje. Usted es un monstruo, un violador. Todos piensan que es un gran hombre, pero usted no es nada. Débil y patético, destruyendo a la gente para sentirse poderoso. La rabia brilló en su rostro. Salvé tu carrera. Te protegí. ¿Así me pagas? Usted no me salvó. Me atrapó. Usó mi visa, amenazó a mi familia, me violó repetidamente. Ahora quiere matarme para borrar las pruebas. Pero documenté todo. Tengo un correo electrónico listo para enviar a un abogado. Si me mata, la gente lo sabrá. Estaba mintiendo sobre el correo electrónico listo para enviar, pero funcionó. Su expresión cambió a una frialdad decisiva. ¿Dónde está tu teléfono? Ella se lo entregó. Él se desplazó por su correo electrónico, encontró el borrador a Elena Vázquez, su rostro se oscureció. Esto es exactamente por qué eres un problema. Se guardó el teléfono en el bolsillo. Luego sus manos rodearon su garganta. El ataque fue repentino, brutal. Sus pulgares se presionaron contra su tráquea con precisión quirúrgica. Ella arañó sus manos, sus uñas sacaron sangre. Intentó gritar pero no salió nada. Su visión se nubló. Pateó sus espinillas pero él no la soltó. Su formación médica catalogó su propia muerte, 60 segundos hasta la inconsciencia, 3 a 4 minutos hasta el daño cerebral. Esto es tu culpa, siseó. Me obligaste a hacer esto. Todo lo que tenías que hacer era deshacerte del bebé y quedarte callada. Sus forcejeos se debilitaron. Sus brazos cayeron. La conciencia se desvaneció. Lo último que vio claramente fue su rostro contorsionado por la rabia. Su último pensamiento, espero que alguien encuentre mi diario. Isen mantuvo su agarre 90 segundos después de que ella se quedó flácida, contando como durante la cirugía. Cuando la soltó, ella se desplomó. Su cabeza golpeó un soporte de estante de metal, abriendo un corte que sangró inmediatamente. Su cuello estaba en un ángulo antinatural. Los ojos miraban a la nada. Se quedó inmóvil durante 10 segundos, luego su cerebro de cirujano tomó el control. Esto era un problema que requería manejo. Colocó su cuerpo cuidadosamente, derribó más cajas intravenosas, creó la apariencia de una caída, enfermera que busca suministros, pierde el equilibrio, cajas que caen sobre ella. Golpea la cabeza contra el soporte del estante. La puesta en escena era plausible. Se quitó su bata blanca manchada de sangre, la enrolló. Usó desinfectante de manos en sus manos, pero los arañazos que ella dejó eran demasiado profundos para esconder. A las 12:02 de la mañana, salió, caminando rápidamente hacia la sala de descanso de los cirujanos. Se cambió de uniforme, metió la bata ensangrentada en una bolsa de riesgo biológico para su incineración, se lavó a fondo. Examinó su reflejo, compuesto, profesional. Practicó su expresión, preocupado pero no culpable. Luego regresó a la unidad cardiovascular. A las 12:04 de la mañana, le preguntó a la enfermera a cargo María Santos, ¿has visto a la enfermera Reyes? María la llamó por el intercomunicador. No hubo respuesta. Tal vez está con un paciente. Voy a revisar los almacenes de suministros, ofreció Isen. Revisó el 3A primero, llamando su nombre. Luego el 3B. Abrió la puerta, y su reacción fue perfecta, un fuerte jadeo, un paso hacia atrás. Dios mío,
llamen a código, llamen a seguridad. El personal acudió corriendo. El equipo de Código Azul llegó, pero el doctor Patel la declaró muerta inmediatamente. Se había ido hacía al menos 15 minutos. Isen se paró fuera de la habitación, con el rostro conmocionado y afligido. Era una de nuestras mejores enfermeras. Esto es terrible. Los observó meter a Nora Reyes en una bolsa para cadáveres y llevársela. Sintió alivio mezclado con el primer susurro de paranoia. ¿Y si ella realmente dejó pruebas? ¿Y si alguien miraba lo suficientemente de cerca para ver a través de su puesta en escena? Desechó el pensamiento. Había sido cuidadoso. Había sido inteligente. Estaría bien. Se equivocó. La historia oficial se elaboró a las 3 horas de la muerte de Nora Reyes. A las 3 de la mañana del 14 de noviembre de 2024, el equipo ejecutivo del Centro Médico Mercier se había reunido en una sala de conferencias del segundo piso para llevar a cabo lo que llamaron gestión de riesgos, pero que en realidad equivalía a control de daños. El CEO Gerald Hammond se sentó a la cabecera de la mesa, flanqueado por la jefa de personal, doctora Pamela Brooks, la directora de gestión de riesgos, Lisa Chen, y el asesor legal del hospital, Robert Martínez. El doctor Isen Wayase había sido convocado para proporcionar su relato de los hechos. Cuéntanos lo que sabes, dijo Hammond, su voz llevando la calma practicada de alguien que ya había navegado crisis hospitalarias. Isen se sentó con las manos cruzadas sobre la mesa, su postura transmitiendo agotamiento y dolor. Estaba revisando a los pacientes postoperatorios alrededor de la medianoche. Protocolo estándar para mis casos complejos. Le pedí a la enfermera a cargo que llamara a la enfermera Reyes porque necesitaba que verificara algunos signos vitales en uno de mis pacientes de CAP. Cuando no respondió, fuimos a buscarla. María Santos la encontró en el almacén de suministros 3B. ¿Alguna idea de por qué estaba allí?, preguntó Martínez, con el bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas legal. Probablemente reponiendo suministros. Nora era meticulosa, siempre se aseguraba de tener todo lo que necesitaba antes de que se convirtiera en una emergencia. La voz de Isen se quebró ligeramente al decir su nombre, un toque perfecto de emoción. Era una de nuestras mejores enfermeras. Lisa Chen mostró las imágenes de seguridad en su computadora portátil. El acceso con tarjeta muestra a la enfermera Reyes entrando en el almacén de suministros a las 11:44 de la noche. Ninguna otra actividad hasta que María Santos descubrió el cuerpo a las 12:07 de la mañana. Lo que las imágenes no mostraban, lo que nadie pensó en buscar todavía, era el acceso con tarjeta de Isen 90 segundos antes que el de Nora. El ángulo de la cámara capturaba la puerta pero no el pasillo completo, y en el caos de la respuesta de emergencia, nadie había solicitado los registros de acceso completos. Vieron lo que esperaban ver, una enfermera entrando sola en un almacén de suministros y un trágico accidente que siguió. El médico forense llegó a las 4 de la mañana para realizar un examen externo preliminar. El doctor Kenneth Liu había sido el médico forense del condado de Cook durante 12 años, el tiempo suficiente para haber visto todos los tipos de muerte que la ciudad podía producir. Fotografió el cuerpo de Nora in situ antes de que fuera movido, anotando la posición, las cajas de suministros intravenosos dispersas, la sangre acumulada bajo su cabeza por el corte en su cuero cabelludo. Parece consistente con una caída, le dijo al administrador del hospital. Posiblemente buscó suministros en un estante alto, perdió el equilibrio, tiró las cajas. Trauma craneal por el soporte del estante. Sabré más después de la autopsia completa. Pero el doctor Liu no realizó una autopsia completa esa mañana. El protocolo estándar para muertes accidentales obvias era solo un examen externo, reservando la autopsia completa para circunstancias sospechosas. Una enfermera que resbala y cae en un almacén de suministros no calificaba como sospechoso. La causa preliminar de la muerte se catalogó como traumatismo contundente en la cabeza, forma de muerte, accidente. El cuerpo de Nora fue transportado a la morgue y puesto en almacenamiento en frío, esperando la notificación familiar y las instrucciones de disposición. La llamada de notificación a Filipinas fue manejada por la administración del hospital a las 6 de la mañana, hora de Chicago, 8 de la noche en Tacloban. Carmen Reyes, la hermana menor de Nora, contestó el teléfono en la casa de su madre. La voz al otro lado era profesionalmente comprensiva, cuidadosamente guionizada. Llamo desde el Centro Médico Mercier en Chicago. Lamento mucho informarle que su hermana, Nora Reyes, estuvo involucrada en un accidente fatal en el trabajo.
falleció esta madrugada. El grito de Carmen hizo que su madre saliera corriendo de la cocina. El teléfono se cayó, golpeó el suelo y la línea se cortó. El administrador del hospital hizo una nota en el archivo, familia notificada, parecían estar en shock, se hará seguimiento con respecto al transporte del cuerpo y los arreglos. Lo que nadie en Mercier sabía era que Grace Delgado no había podido dormir esa noche. Grace trabajaba en el turno de día en la unidad cardiovascular, ocasionalmente coincidiendo con Nora durante los cambios de turno. Nunca habían sido cercanas, Nora era reservada, parecía cargar con alguna pena privada que impedía la amistad real, pero Grace había notado cosas en los últimos meses. La forma en que Nora se encogía cuando el doctor Guayase aparecía en el piso. La pérdida de peso que hacía que sus uniformes le quedaran holgados. La mirada atormentada en sus ojos que Grace reconoció de su propio pasado, del año posterior a que su tío la agrediera en una reunión familiar cuando tenía 16 años. Cuando Grace se enteró de la muerte de Nora a través del sistema de comunicación interno del hospital esa mañana, algo no encajaba. Nora era cuidadosa, casi obsesivamente, no cometía errores. No tenía accidentes. Grace no podía articular por qué, pero la historia oficial no se sentía correcta. El 20 de noviembre, 6 días después de la muerte, Grace tomó una decisión que abriría el caso. Como contacto de emergencia designado de Nora en el hospital, una formalidad que Nora había completado durante la incorporación, listando a Grace simplemente porque era la única enfermera filipina que Nora conocía lo suficientemente bien como para preguntar. Grace había recibido una llave del apartamento de Nora por parte del administrador del edificio. La familia en Filipinas necesitaba a alguien que empacara las pertenencias de Nora para el envío, y Grace se había ofrecido como voluntaria. El estudio en South Lakewood era exactamente lo que Grace esperaba, ordenado, escaso, triste. Toda la vida de Nora en Estados Unidos cabía en una habitación. Una cama individual con un colchón delgado. Una mesa pequeña con 2 sillas. Un plato caliente en lugar de una estufa completa. El refrigerador contenía lo básico, arroz, huevos, verduras compradas en oferta. El armario contenía 4 conjuntos de uniformes, 2 pares de jeans, 3 camisas. Esta era la vida de alguien que enviaba cada dólar sobrante a casa, alguien que sobrevivía en lugar de vivir. Grace comenzó a empacar metódicamente, doblando ropa en cajas, envolviendo los pocos artículos decorativos que Nora poseía. Quitó la ropa de cama y fue entonces cuando lo encontró, un diario encuadernado en cuero escondido debajo del colchón, oculto pero no lo suficiente. Grace se sentó en el colchón desnudo y abrió la primera página. La letra de Nora, pequeña y precisa, llenaba las líneas. Grace comenzó a leer y no se detuvo hasta llegar a la última entrada fechada el 13 de noviembre. Sus manos temblaban mientras procesaba lo que sostenía. Esto no fue un accidente. Esto fue asesinato. Y el asesino todavía estaba caminando por los pasillos de Mercier, tratando pacientes, interpretando el papel de colega afligido mientras el cuerpo de Nora yacía en la morgue. Grace llamó a la policía a las 9 de la mañana. Preguntó específicamente por la división de homicidios. La detective María Santos, sin parentesco con María Santos la enfermera a cargo, contestó la llamada. Necesito reportar un asesinato que fue encubierto como un accidente. La víctima es Nora Reyes. Trabajaba en Mercier. Y tengo su diario documentando todo. La detective Santos había estado en la policía de Chicago durante 15 años, los últimos 8 en homicidios. Había desarrollado instintos sobre qué llamadas eran legítimas y cuáles eran teorías de conspiración de parientes afligidos incapaces de aceptar la muerte accidental. Algo en la voz de Grace Delgado le dijo que esto era legítimo. Se reunieron en una cafetería en South Lakewood 2 horas después. Grace entregó el diario y la detective Santos comenzó a leer. Las entradas eran devastadoras en sus detalles. 6 de marzo, me forzó esta noche en el almacén de suministros 3B. Dije que no. Lloré. A él no le importó. 22 de abril, le dije que estoy embarazada. Quiere que aborte. Dice que me destruirá si no lo hago. 13 de noviembre, última entrada. Quiere reunirse esta noche. Creo que me va a hacer daño. Si algo sucede, fue el doctor Isen Guayase. Él me asesinó. La detective Santos levantó la vista del diario, su expresión sombría. Hiciste lo correcto al llamar. Este caso acaba de convertirse en una investigación de homicidio.
Las siguientes 72 horas se movieron con una velocidad burocrática que sorprendió incluso a investigadores experimentados. La detective Santos obtuvo una orden para reabrir la investigación, lo que significó que se le ordenó al Dr. Kenneth Liu realizar la autopsia completa que debería haberse hecho inicialmente. El 22 de noviembre, el cuerpo de Nora fue retirado del almacenamiento en frío y llevado a la sala de autopsias. El Dr. Liu comenzó con un examen externo, fotografiando cada centímetro del cuerpo de Nora bajo brillantes luces quirúrgicas. Lo que encontró contradijo de inmediato el fallo de muerte accidental. Moretones alrededor de la garganta en un patrón consistente con estrangulamiento manual, 2 moretones en forma de pulgar en la parte delantera del cuello, moretones en forma de dedo en los lados. Hemorragia petequial en los ojos y en la cara, pequeños vasos sanguíneos puntiformes que estallaron por la presión. Heridas defensivas en sus manos, arañazos, una uña rota en su dedo índice derecho. Debajo de esa uña rota, el Dr. Liu encontró muestras de tejido que recogió cuidadosamente para el análisis de ADN. El examen interno fue igualmente condenatorio. El hueso yoides en su cuello estaba fracturado, un signo clásico de estrangulamiento que requiere una fuerza significativa, aproximadamente 30 libras de presión aplicadas durante 90 segundos o más. La herida en la cabeza que había sido catalogada como causa de muerte fue en realidad perimortem, ocurriendo en el momento de la muerte pero no causándola. La lesión fue consistente con su cabeza golpeando el soporte del estante mientras caía o era bajada al suelo, pero la causa real de la muerte fue asfixia por estrangulamiento manual. El informe de autopsia enmendado del Dr. Liu fue inequívoco: causa de la muerte, asfixia por estrangulamiento manual. Forma de muerte, homicidio. La occisa fue estrangulada manualmente por otra persona. La herida en la cabeza se produjo perimortem pero no fue la lesión fatal. La evidencia de heridas defensivas sugiere que la víctima intentó defenderse de su atacante. La occisa estaba aproximadamente de 20 semanas de embarazo en el momento de la muerte. La detective Santos recibió el informe el 23 de noviembre e inmediatamente expandió la investigación. Obtuvo órdenes judiciales para las imágenes de seguridad del hospital, no solo la cámara fuera del almacén de suministros 3B, sino todas las cámaras en el 7º piso durante toda la noche del 13 de noviembre. Cuando el departamento de TI entregó los archivos, pasó 6 horas revisando cada fotograma. En la marca de tiempo 23 horas 43 minutos y 12 segundos, la tarjeta del Dr. Isen Wayase accedió al almacén de suministros 3B. La cámara lo capturó de perfil, uniforme quirúrgico, bata blanca, una mirada rápida por el pasillo antes de entrar. En la marca de tiempo 23 horas 44 minutos y 37 segundos, Nora Reyes accedió a la misma habitación. Su lenguaje corporal era inconfundible incluso en las imágenes de seguridad granuladas, vacilante, temerosa, una mano sobre su vientre embarazado. En la marca de tiempo 2 minutos y 14 segundos, el Dr. Wayase salió. Llevaba algo envuelto bajo el brazo, su bata blanca. Su postura era tensa, su andar rápido pero controlado. Su rostro, capturado brevemente mientras giraba por el pasillo, no mostraba emoción. La detective Santos llamó al analista de comportamiento del FBI, Dr. Marcus Chen, para revisar las imágenes. El Dr. Chen había analizado cientos de horas de imágenes de vigilancia de escenas del crimen y sabía cómo se movían las personas culpables. Este hombre, dijo, señalando a Isen en la pantalla, no está descubriendo un cuerpo, está abandonando una escena del crimen. Mira la forma en que revisa el pasillo antes de entrar, eso es conciencia de seguridad. Mira cómo lleva la bata, eso es deshacerse de pruebas. Mira su forma de andar cuando sale, eso es pánico controlado. Este es un perpetrador, no un testigo. La siguiente orden judicial se dirigió a los registros telefónicos de Isen. Los datos de la torre celular mostraron que su teléfono estaba en las inmediaciones del almacén de suministros 3B desde las 23:40 hasta las 05 del 14 de noviembre, perfectamente consistente con los tiempos de acceso con tarjeta. Más condenatorios fueron los mensajes de texto recuperados de los servidores del proveedor de servicios celulares. Isen se había estado comunicando con Nora desde un número no listado en su información de contacto oficial del hospital, un teléfono personal que pensó que era irrastreable. El historial de mensajes pintó una imagen clara de coerción y amenaza escaladas. 15 de marzo, me debes una, no lo olvides. 3 de mayo, ocúpate de ello o yo me ocuparé de ti.
10 de noviembre, esto termina ahora, jueves por la noche. 11:45 de la noche. No llegues tarde. La fiscalía argumentaría más tarde que estos mensajes demostraban premeditación, una clara amenaza seguida de asesinato 3 días después. La detective Santos obtuvo otra orden, esta vez para la computadora portátil de Nora encontrada en su apartamento. El equipo forense recuperó el borrador del correo electrónico a la abogada de inmigración Elena Vázquez fechado el 10 de noviembre, nunca enviado pero guardado. El correo electrónico detallaba la coerción sexual, las amenazas de visa, las agresiones, el embarazo, las demandas de aborto. Era un mapa de ruta del abuso sistemático que terminaba en el miedo de la víctima por su vida. El 25 de noviembre, mañana de Acción de Gracias, la detective Santos se sentó en su oficina revisando las pruebas, el diario, el informe de autopsia, las imágenes de seguridad, los mensajes de texto, el borrador del correo electrónico. Tenía suficiente para una orden de arresto. Llamó a la fiscal asistente del estado Jennifer Park, quien revisó la evidencia y estuvo de acuerdo. A las 4 de la tarde, un juez había firmado la orden. El arresto fue programado para el 27 de noviembre, temprano en la mañana, para maximizar el elemento sorpresa. El equipo de arresto llegó a la residencia Guayase en Lakewood Hills a las 7 de la mañana. La casa estaba decorada para la temporada navideña, una corona en la puerta, luces a lo largo del tejado. Dentro, Isen estaba desayunando con su esposa Victoria y sus 2 hijos. Sonó el timbre. Victoria abrió y encontró a 6 oficiales de policía y 2 detectives en su puerta. «¿Doctor Isen Guayase?», preguntó la detective Santos, aunque sabía exactamente quién era por la foto de identificación del hospital en el expediente del caso. Sí. Él apareció en la puerta, taza de café en mano, su expresión cambiando de confusión a alarma al registrar la presencia policial. «Doctor Isen Guayase, está arrestado por el asesinato de Nora Reyes». La detective Santos sostuvo la orden mientras 2 oficiales avanzaban con esposas. «Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia». La taza de café de Victoria cayó al suelo y se hizo añicos. «¿Qué? Debe haber un error. Isen, diles que esto es un error». Pero Isen no dijo nada. Su rostro se había puesto pálido, su compostura de cirujano resquebrajándose mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Detrás de él, su hija Madison comenzó a llorar. Su hijo Blake preguntó: «Papá, ¿qué está pasando?». La detención fue capturada por los equipos de noticias que habían sido avisados, una práctica estándar para arrestos de alto perfil. Isen esposado, guiado a la parte trasera de un coche de policía mientras las cámaras destellaban y los reporteros gritaban preguntas. Las imágenes estarían en todos los canales de noticias en menos de una hora. Destacado cirujano arrestado por el asesinato de enfermera. El interrogatorio en la estación de policía duró 3 horas, aunque Isen no dijo casi nada. Su abogado, Martín Cho del prestigioso bufete Thompson y Associates, llegó a los 90 minutos e inmediatamente aconsejó a su cliente que invocara su derecho al silencio. Isen se sentó en la sala de entrevistas, con los brazos cruzados, el rostro en blanco, mientras la detective Santos exponía las pruebas pieza por pieza. «Tenemos el acceso de su tarjeta entrando en el almacén de suministros 90 segundos antes que Nora Reyes. Tenemos resultados de autopsia que muestran que fue estrangulada manualmente. Tenemos heridas defensivas en sus manos y su ADN debajo de sus uñas. Tenemos mensajes de texto donde la amenazaba. Tenemos su diario documentando meses de agresión sexual. Tenemos su borrador de correo electrónico a un abogado describiendo cómo usó su estatus de visa para coaccionarla. Y tenemos imágenes de seguridad que lo muestran saliendo de ese almacén de suministros llevando su bata, que creemos que tenía evidencia de sangre de la que necesitaba deshacerse». La única respuesta de Isen fue mirar a su abogado, quien dijo con calma: «Mi cliente no tiene nada que decir. Mantiene su inocencia». La audiencia de fianza tuvo lugar el 29 de noviembre. La fiscal asistente del estado Jennifer Park argumentó enérgicamente en contra de la fianza. «El acusado está acusado de asesinato en primer grado y homicidio fetal. Asesinó a una mujer embarazada para encubrir meses de agresión sexual. Tiene importantes recursos financieros y conexiones familiares a nivel internacional. Es un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad». El abogado defensor Martín Cho replicó: «El doctor Guayase es un pilar de la comunidad.
Ha salvado miles de vidas a lo largo de su carrera. No tiene antecedentes penales. Tiene fuertes lazos con Chicago, su esposa, sus hijos, su carrera. No va a ir a ninguna parte. Este es un caso construido sobre pruebas circunstanciales y el trágico malentendido de un accidente laboral. El juez fijó la fianza en $2 millones. Eisen la pagó en 6 horas utilizando capital de su casa y dinero de su padre, un empresario adinerado en Dubái. Fue liberado con condiciones: monitor de tobillo GPS, entrega de pasaporte, no contacto con empleados del hospital y arresto domiciliario excepto para reuniones con su abogado. La reacción pública fue inmediata y dividida. Las redes sociales explotaron con hashtags. #Justicia para Nora fue tendencia a nivel mundial. La comunidad filipina organizó protestas frente a MercyX. Grupos de defensa de la inmigración amplificaron el caso como un ejemplo de cómo los titulares de visas son sistemáticamente explotados y abusados. Pero también hubo una contranarrativa: inocente hasta que se demuestre lo contrario. El salvavidas. No destruyan la carrera de un hombre por acusaciones. MercyX suspendió a Eisen sin sueldo y contrató a una firma externa para investigar la cultura laboral. La investigación descubrió 14 quejas anteriores de RRHH contra varios médicos durante la última década, todas resueltas discretamente con acuerdos de confidencialidad y pagos financieros. El asesor legal general del hospital estimó su responsabilidad civil en el caso de Nora en $8 a $12 millones. Llegaron a un acuerdo con la familia Reyes por $8 millones 3 semanas después, una admisión tácita de que sus sistemas habían fallado catastróficamente. Carmen Reyes, la hermana de Nora, recibió el aviso del acuerdo por correo electrónico en la casa de su madre en Tacloban. Se sentó en la mesa de la cocina donde Nora había hecho una vez la tarea a la luz de las velas y lloró. $8 millones. Más dinero del que su familia vería en 10 vidas. Pero no podía traer a Nora de vuelta. No podía deshacer los meses de terror que su hermana había soportado. No podía borrar el conocimiento de que Nora había muerto sola y asustada, asesinada por un hombre que había jurado un juramento de no hacer daño. Su madre, ya enferma de diabetes y presión arterial alta, sufrió un derrame cerebral 2 semanas después de enterarse de la muerte de Nora. Sobrevivió pero nunca se recuperó por completo, pasando sus días restantes en una silla junto a la ventana, mirando la calle por donde Nora solía caminar a casa desde la escuela. Murió 8 meses después, y Carmen siempre creería que fue el dolor lo que la mató, no la enfermedad. El juicio fue programado para marzo de 2025, dando tiempo a ambas partes para prepararse. El caso de la fiscalía era fuerte pero no perfecto, sin testigos oculares, sin confesión y un acusado con recursos para contratar la mejor defensa que el dinero podía pagar. La estrategia de la defensa ya estaba clara a partir de las mociones previas al juicio: atacar la credibilidad de la víctima, sugerir que la aventura fue consensuada, argumentar que la muerte fue un trágico accidente durante una discusión, alegar que la fiscalía no podía probar la intención de matar. El Dr. Eisen Wayase pasó los meses previos al juicio bajo arresto domiciliario en su casa de Lakewood Hills, ahora vacía excepto por él. Victoria había solicitado el divorcio en diciembre y se mudó con los niños a la casa de sus padres. Sus colegas en MercyX se negaron a hablar con él. Sus pacientes, los que lo habían llamado un hacedor de milagros, se sintieron traicionados. La narrativa estaba cambiando de cirujano respetado a depredador con bata blanca, pero Eisen mantuvo su inocencia, al menos públicamente. En privado, revivía esa noche en el almacén de suministros 3B una y otra vez, preguntándose si había sido lo suficientemente cuidadoso, preguntándose si las pruebas resistirían, preguntándose si su apuesta por silenciar a Nora permanentemente lo destruiría a él en su lugar. La respuesta llegaría en marzo, cuando un jurado de 12 decidiría si el Dr. Eisen Wayase era un asesino o un hombre acusado injustamente. Pero la detective María Santos, revisando los expedientes del caso una vez más en enero, no tenía dudas. La evidencia era abrumadora. Se haría justicia. Solo esperaba que fuera suficiente para Nora Reyes, quien había venido a América buscando una vida mejor y solo encontró explotación, violencia y, en última instancia, la muerte a manos de alguien que había jurado un juramento de no hacer daño. El juicio del estado de Illinois contra el Dr. Eisen Wayase comenzó el 3 de marzo de 2025 en el Tribunal Penal del Condado de Cook.
La jueza Patricia Williams presidió, una veterana de 30 años conocida por llevar una sala de audiencias estricta y tener poca paciencia para las teatralidades. El jurado había sido seleccionado después de 2 semanas de voir dire, 7 mujeres, 5 hombres, racialmente diversos, con edades comprendidas entre 26 y 64 años. Cada uno había jurado que podía evaluar la evidencia imparcialmente a pesar de la cobertura masiva de los medios. La sala de audiencias estaba abarrotada. Las primeras 3 filas estaban reservadas para los medios. Court TV transmitía en vivo, CNN había enviado a su corresponsal legal, y los podcasts de crímenes reales competían por los limitados asientos de prensa. Detrás de ellos se sentaron miembros de la comunidad filipina, vistiendo camisetas que decían justicia para Nora. En el lado opuesto, un grupo más pequeño de partidarios de Eisen, antiguos pacientes, colegas médicos que creían en su inocencia, se sentaron en sombría solidaridad. La fiscal asistente del estado Jennifer Park se puso de pie para pronunciar las declaraciones iniciales. Tenía 42 años, era coreana-americana, con una reputación de preparación meticulosa de casos y contrainterrogatorios devastadores. Había procesado 37 casos de asesinato y solo había perdido 3. Se acercó al estrado del jurado, hizo contacto visual con cada miembro del jurado y comenzó. Señoras y señores, este caso se trata de poder. El doctor Isen Wayase lo tenía todo. Nora Reyes no tenía nada. Él era un ciudadano con una carrera prestigiosa y millones de dólares. Ella tenía una visa de trabajo, enviando el 60% de su cheque a su familia en Filipinas. Él era el jefe de cirugía cardiovascular. Ella era una enfermera de la UCI cuyo estatus migratorio estaba ligado a su empleo. Él era un hombre. Ella era una mujer. Y él usó cada una de esas ventajas para abusar de ella, explotarla y, en última instancia, asesinarla cuando se convirtió en una amenaza para su cómoda vida. Park caminó hasta la mesa de pruebas y tomó una fotografía de Nora, sonriendo con su uniforme de enfermería. Nora Reyes tenía 26 años. Vino a Estados Unidos porque el salario de una enfermera aquí podía mantener a toda su familia en casa. La medicación de su madre, la educación de su hermana, sus sobrinas y sobrinos. Trabajaba turnos nocturnos de 12 horas, vivía en un estudio, usaba los mismos 4 pares de uniformes y ahorraba cada centavo. Era exactamente el tipo de inmigrante que decimos valorar, trabajadora, responsable, que contribuye a la sociedad. Park dejó la foto y tomó el diario. El doctor Wayase vio su vulnerabilidad y la explotó. A partir de octubre de 2023, la coaccionó sistemáticamente a una relación sexual utilizando su estatus de visa como arma. Cuando quedó embarazada como resultado de sus agresiones, él exigió que abortara al bebé. Cuando ella se negó, tomó una decisión, tenía que ser eliminada. Y el 14 de noviembre de 2024, la estranguló hasta la muerte en el almacén de suministros 3B del Centro Médico Mercy Heights. La fiscal pasó los siguientes 40 minutos exponiendo las pruebas, las entradas del diario, los mensajes de texto, las imágenes de seguridad, los resultados de la autopsia, la evidencia de ADN. La defensa intentará decirles que esto fue una aventura consensuada que terminó trágicamente. Pero el consentimiento obtenido mediante amenazas no es consentimiento, es coerción. Intentarán decirles que su muerte fue un accidente durante una discusión. Pero la evidencia médica es clara, Nora Reyes fue estrangulada manualmente durante más de 90 segundos. Eso no es un accidente. Eso es asesinato. Park regresó al estrado del jurado. Al final de este juicio, no tendrán ninguna duda de que el doctor Isen Wayase es un depredador que usó su posición para abusar de una mujer vulnerable, y cuando esa mujer se convirtió en un problema que no podía controlar, la mató. Probaremos la premeditación, el motivo y la oportunidad. Probaremos el asesinato. Y les pediremos que lo hagan responsable. El abogado defensor Martín Cho se puso de pie para su declaración inicial. Tenía 56 años, era blanco, con cabello plateado y el tipo de traje caro que comunicaba éxito. Había construido su carrera defendiendo a clientes ricos acusados de crímenes graves, con una tasa de absolución del 70%. Se acercó al jurado con un talante diferente al de Park, más conversacional, más comprensivo. El doctor Isen Wayase es un sanador. A lo largo de 20 años, ha salvado más de 2000 vidas. Los padres pudieron ver crecer a sus hijos gracias a su habilidad. Los abuelos pudieron conocer a sus nietos.
Los esposos y las esposas tuvieron más años juntos. Estas no son abstracciones, son personas reales cuyas vidas fueron preservadas por la dedicación del Dr. Wallace a la medicina. Cho hizo un gesto hacia Eisen, quien estaba sentado en la mesa de la defensa con un traje oscuro, luciendo apropiadamente sombrío pero no destrozado. La fiscalía quiere que crean que este hombre, este sanador, es un monstruo. Quieren que crean que es un asesino calculado. Pero lo que realmente les mostrarán es una situación complicada, una relación trágica entre dos adultos y un accidente que ocurrió durante una discusión. El abogado defensor reconoció la aventura directamente. ¿Tuvo el Dr. Wallace una relación con Nora Reyes? Sí. ¿Fue inapropiada dada su relación profesional? Sí. ¿Fue complicada y en última instancia destructiva? Absolutamente. Pero inapropiado no es igual a criminal. Complicado no es igual a asesinato. Cho tomó el informe de la autopsia. La fiscalía les mostrará evidencia médica y afirmará que prueba el estrangulamiento, pero su propio experto tendrá que admitir que las lesiones podrían ser consistentes con otras explicaciones. Les mostrarán mensajes de texto y afirmarán que prueban amenazas. Pero el contexto importa, y esos mensajes son mucho más ambiguos de lo que sugiere la fiscalía. Hizo una pausa para el efecto. Lo más importante, la fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable que el Dr. Wallace tenía la intención de matar a Nora Reyes. No que ocurrió un accidente, no que una discusión se volvió física, sino que él planeó y ejecutó un asesinato. No pueden hacer eso, porque no sucedió. Al final de este juicio, estoy seguro de que encontrarán que el único veredicto consistente con la evidencia y la ley es no culpable. La primera semana del juicio se centró en establecer el patrón de abuso. Grace Delgado testificó sobre el hallazgo del diario y el reconocimiento inmediato de que la muerte de Nora no fue un accidente. Sabía que algo andaba mal durante meses. La forma en que se veía, la forma en que actuaba cerca del Dr. Wallace. Debería haber hecho más para ayudarla. La doctora Sarah Kim, la médico tratante de la UCI que había observado interacciones preocupantes entre Eisen y Nora, testificó a continuación. Los vi en el almacén de suministros una vez en junio. Cuando ella salió, parecía aterrorizada. No lo denuncié porque no tenía pruebas, y él estaba en la junta. Le fallé. Su voz se quebró y la jueza Williams decretó un breve receso. Marcus Johnson, el guardia de seguridad, presentó los registros de acceso de la tarjeta, guiando al jurado a través de la línea de tiempo. El Dr. Wallace entró en el almacén de suministros 3B a las 11:43 de la noche. La enfermera Reyes entró 90 segundos después. El Dr. Wallace salió a las 12:02 de la mañana. El cuerpo fue descubierto a las 12:07 de la mañana. La defensa intentó sugerir que los registros podrían estar equivocados, pero Johnson se mantuvo firme. Estos sistemas son precisos al segundo. Tienen que serlo por motivos de seguridad. La segunda semana trajo la devastadora evidencia médica. El Dr. Kenneth Liu, el médico forense, pasó un día entero en el estrado. Mostró fotografías de la autopsia que hicieron que varios miembros del jurado desviaran la mirada. La causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento manual. El hueso yoides estaba fracturado, lo que requiere aproximadamente 30 libras de presión durante más de 90 segundos. La hemorragia petequial en los ojos y la cara es diagnóstica de estrangulamiento. Las heridas defensivas en sus manos indican que luchó contra su atacante. Esto no fue un accidente. El contrainterrogatorio de la defensa se centró en tratar de crear dudas. Dr. Liu, ¿no es cierto que algunas de estas lesiones podrían ocurrir si alguien se cayera? La herida en la cabeza, sí, pero no las lesiones de estrangulamiento. Esas requieren las manos de otra persona alrededor de la garganta de la víctima. ¿Podría romperse el hueso yoides por otro trauma? En un accidente automovilístico o una caída de alto impacto, teóricamente. Pero combinado con los otros hallazgos, el patrón de moretones, la hemorragia petequial, las heridas defensivas, la única explicación es el estrangulamiento manual. La detective María Santos testificó sobre la investigación, guiando al jurado a través de cada pieza de evidencia. Cuando leyó extractos del diario de Nora, varios miembros del jurado se secaron las lágrimas. 6 de marzo, me forzó esta noche. Dije que no, a él no le importó. 13 de noviembre, si algo me sucede, el Dr. Eisen Wallace me asesinó. La defensa objetó enérgicamente. Testimonio de oídas, señoría. El acusado no tiene oportunidad de contrainterrogar al autor de estas declaraciones.
La jueza Williams lo desestimó. Se aplica la excepción de declaración en caso de muerte. La víctima escribió estas entradas creyendo que estaba en peligro mortal. Son admisibles. Los mensajes de texto fueron igualmente condenatorios. La fiscalía los mostró en una pantalla grande para el jurado. Ocúpate de ello o yo me ocuparé de ti. Esto termina ahora. Jueves por la noche. 11:45 de la noche. No llegues tarde. Park le preguntó a la detective Santos, en su experiencia, ¿cómo caracterizaría estos mensajes? Amenazas claras seguidas de acción. El acusado amenazó a la víctima, organizó una reunión y ella terminó muerta. Eso es premeditación. La tercera semana trajo el testimonio de expertos. La doctora Patricia Morrison, psicóloga forense, explicó el control coercitivo. Cuando alguien usa desequilibrios de poder, estatus de ciudadanía, dependencia económica, autoridad profesional, para forzar a otra persona a la actividad sexual, eso no es una relación. Eso es abuso sistemático. Las víctimas en estas situaciones no pueden simplemente irse, porque el abusador ha ingeniado circunstancias en las que irse significa perderlo todo. La defensa trajo a su propio experto, el Dr. Robert Kim, quien intentó sugerir que las entradas del diario de Nora podrían ser exageradas o fabricadas. Las personas que experimentan angustia emocional a veces crean narrativas que no reflejan la realidad objetiva. El contrainterrogatorio de Park lo destrozó. Dr. Kim, está sugiriendo que una mujer que escribió entradas detalladas y fechadas documentando abuso, que fue encontrada muerta poco después de escribir, me va a matar, simplemente lo estaba inventando. Estoy sugiriendo que debemos ser cautelosos acerca de... ¿Sabe usted que el ADN del acusado fue encontrado debajo de las uñas de la víctima? ¿Que las imágenes de seguridad lo muestran entrando y saliendo de la habitación donde ella murió? ¿Que los resultados de la autopsia confirman el estrangulamiento manual? Sí, pero... Así que su teoría es que ella inventó el abuso en su diario, murió por estrangulamiento en una habitación en la que estaba el acusado por coincidencia. Y luchó contra él lo suficiente como para obtener su ADN debajo de sus uñas, pero todo fue solo un malentendido. El Dr. Kim no tuvo una buena respuesta. El testimonio más emotivo provino de Carmen Reyes, la hermana de Nora, que apareció por videollamada desde Filipinas. Vestía de negro, sus ojos rojos de tanto llorar. Nora mantenía a toda nuestra familia, la medicación de nuestra madre, mi escuela, todo. Me dijo que le iba bien en América, que estaba feliz. Pero yo podía ver en sus ojos durante las videollamadas que algo andaba mal. Parecía asustada. Le pregunté una vez si estaba bien. Dijo que sí, pero estaba mintiendo. Debería haber insistido más. Debería haberla hecho volver a casa. La voz de Carmen se quebró por completo. Nuestra madre murió 8 meses después de Nora. Los médicos dijeron que fue un derrame cerebral, pero sé que fue el dolor. No pudo sobrevivir a la pérdida de su hija menor. Así que él no solo mató a Nora, también mató a mi madre. El caso de la defensa fue breve. Llamaron a testigos de carácter, antiguos pacientes que describieron con lágrimas cómo el Dr. Wayase les había salvado la vida. Pero el contrainterrogatorio de Park fue constante. ¿Alguna vez les dijo el Dr. Wayase que estaba agrediendo sexualmente a una enfermera en el hospital? Por supuesto, dijeron que no. ¿Así que no tienen conocimiento de sus acciones hacia Nora Reyes? No. No lo tenían. La defensa llamó a un experto en biomecánica que intentó argumentar que las lesiones podrían explicarse por una caída accidental durante una pelea. El experto de refutación de Park demolió esta teoría con demostraciones que mostraban que el patrón específico de lesiones era imposible sin un estrangulamiento manual sostenido. Eisen no testificó. La defensa decidió que era demasiado arriesgado. Park lo destrozaría en el contrainterrogatorio. Pero su silencio permitió a Park insistir en los argumentos finales. El acusado no subirá al estrado porque no puede explicar la evidencia. No puede explicar por qué su ADN está debajo de las uñas de ella. No puede explicar por qué estaba en esa habitación. No puede explicar los mensajes de texto, las entradas del diario, la evidencia médica. No puede explicar nada de eso sin admitir que la asesinó. Los argumentos finales tuvieron lugar el 19 de marzo. Park pasó 2 horas revisando meticulosamente cada pieza de evidencia. Él tenía su vida en sus manos, literalmente. Envolvió sus manos alrededor de su garganta y apretó durante más de 90 segundos mientras ella lo arañaba, mientras intentaba respirar, mientras luchaba por su vida y la de su hijo nonato.
Y cuando ella murió, él escenificó la escena para que pareciera un accidente. Eso no es pasión. Eso no es un accidente. Eso es un asesinato frío y calculado. El alegato final de Martín Cho duró 90 minutos. La fiscalía les ha mostrado que el Dr. Guayase cometió errores. Pero los errores no son un asesinato. No han probado la intención. No han probado la premeditación más allá de toda duda razonable. ¿Hay otra explicación? ¿Podría ser esto un trágico accidente durante una discusión? Si hay duda razonable, y la hay, deben absolver. El jurado deliberó durante 2 días y 14 horas. Solicitaron las fotos de la autopsia, los mensajes de texto y las imágenes de seguridad. Vieron la salida de Isen del almacén de suministros 4 veces, analizando su lenguaje corporal, su rostro, sus movimientos. Un miembro del jurado, un hombre blanco mayor, se mantuvo en contra inicialmente, luchando por condenar a un médico que había salvado tantas vidas. Pero la evidencia finalmente lo convenció. El 21 de marzo a las 3 de la tarde, la jueza Williams leyó el veredicto. La sala de audiencias estaba tan silenciosa que el sistema de ventilación parecía ruidoso. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? La presidenta del jurado, una mujer negra de unos 40 años que trabajaba como profesora de secundaria, se puso de pie. Sí, señoría. En el cargo de asesinato en primer grado de Nora Reyes, ¿cómo encuentran? Culpable. La sala estalló. Los partidarios de Nora sollozaron y se abrazaron. El rostro de Isen se puso pálido. Victoria, sentada en la última fila, se cubrió la cara con las manos. En el cargo de asesinato en primer grado del feto, ¿cómo encuentran? Culpable. En los cargos de agresión sexual, ¿cómo encuentran? Culpable de todos los cargos. La jueza Williams golpeó el mazo para restablecer el orden. La sentencia fue programada para el 15 de abril. Isen fue puesto bajo custodia inmediatamente, su fianza revocada. Mientras los alguaciles lo esposaban, finalmente mostró emoción, su compostura se resquebrajó y miró a su abogado con algo parecido a la desesperación. Pero era demasiado tarde. El jurado había hablado. El día de la sentencia se escucharon declaraciones de impacto de las víctimas. Carmen Reyes habló por video nuevamente. Usted mató a mi hermana, mató a mi sobrino, mató la voluntad de vivir de mi madre. Nora estaba enviando dinero para medicinas. Ahora nuestra madre no podía pagar el tratamiento. Ella también está muerta. Usted no solo se llevó una vida, destruyó a toda una familia. Grace Delgado habló a continuación. Debería haberla protegido. Todos deberíamos haberlo hecho. Pero usted, se suponía que debía sanar a la gente. En cambio, la mató. La declaración de sentencia de la jueza Williams fue dura. Doctor Guayase, usted violó toda la confianza depositada en usted, como médico, como colega, como ser humano. Explotó el estatus migratorio de una mujer vulnerable, la agredió sexualmente repetidamente y la asesinó para proteger su reputación. Usted es un depredador con bata blanca. Este tribunal lo sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Nora Reyes, 30 años concurrentes por agresión sexual, y cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de su hijo nonato. También pagará $10 millones en restitución a la familia Reyes. Isen fue conducido para comenzar su cadena perpetua en el centro correccional de Stateville. Victoria finalizó su divorcio en mayo. Perdió la casa por honorarios legales y pagos de restitución. Los niños cambiaron su apellido y comenzaron terapia. Ella escribió unas memorias en 2027 tituladas La esposa del cirujano, como no lo supe, aunque muchos cuestionaron cómo pudo haber sido verdaderamente ignorante del abuso de su esposo. Mercy X implementó reformas radicales, sistemas de denuncia anónima, capacitación obligatoria sobre dinámicas de poder y consentimiento, comités de supervisión con 50% de representación de personal no médico. 14 mujeres más presentaron quejas contra otros médicos, lo que llevó a investigaciones y despidos adicionales. La legislatura de Illinois aprobó la ley Nora Reyes, que exige sistemas de denuncia de terceros en todos los hospitales y protege a los titulares de visas de represalias. La legislación federal está pendiente. Carmen Reyes usó el dinero de la restitución para la atención médica de su madre hasta que murió. Terminó la universidad y se convirtió en abogada de inmigración, especializándose en casos de abuso a titulares de visas. Estoy haciendo lo que Nora hubiera querido, protegiendo a otros.
Nora y su hijo Nonato finalmente fueron devueltos a Filipinas en 2025 y enterrados en la ciudad de Tacloban. La lápida dice, Nora Reyes y Bebé Reyes. Idos pero nunca olvidados. La justicia prevaleció. El doctor Isen Guayase morirá en prisión. Su legado cambió de hacedor de milagros a asesino. Pero el legado de Nora Reyes es la reforma, la protección para los vulnerables y un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, todavía puede llegar. Su vida importó. Su historia importa. Y debido a que personas como Grace Delgado y la detective Santos se negaron a aceptar la mentira fácil del accidente, la verdad salió a la luz y un depredador fue detenido.